Teorías acerca del arte contemporáneo. Como ya se ha sugerido, el problema del arte contemporáneo no se centra principalmente en las condiciones desde las que el artista debe crear, sino en encontrar un lenguaje que sorprenda a un espectador saturado de información y mensajes, y que al mismo tiempo pueda comunicar aquello que desea. Umberto Eco, 1932, escritor y filósofo italiano, es uno de los autores que más se han interesado en proponer un discurso estético que nos permita aproximarnos a los significados de la obra de arte contemporáneo. En un ensayo titulado El problema de la obra abierta, Eco expone sus consideraciones acerca de la manera como los espectadores pueden aproximarse a una obra de arte contemporánea, aquella que se aleja de la noción tradicional de obra de arte. Veamos algunas de sus principales consideraciones. Para empezar, destaca que en la noción de obra podemos identificar dos particularidades. Primera, un artista crea una obra con una intención determinada y aspira a que sus receptores o espectadores puedan identificar en ella aquello que él ha querido expresar. Segundo, la obra es experimentada por diferentes personas, cada una de ellas con características, gustos y formación cultural diversa. Robert Morris, sin título, 1968, Morris exploró las posibilidades de la escultura minimalista por medio de procesos industriales. El arte es un medio de hacer visible algo en forma de imagen. Con una interpretación prematura se arruina el efecto del cuadro. Primero hay que vivirlo y solo después hay que sea interesante la interpretación. Joseph Beuys. En consecuencia, es probable que aquel sentido que busca transmitir el creador de la obra sea interpretado de manera personal por el público. En otras palabras, es posible que la obra no sea captada tal y como lo propone el artista. El artista suele ser consciente de esta condición de la obra de arte. Por eso se habla de ella como apertura, es decir, abierta a diferentes consideraciones. Sin embargo, el artista en gran medida debe encauzar esas interpretaciones y determinar qué elementos de su obra le permitirán despertar en el público aquello que él desea. El autor generalmente no ignora esta condición del carácter circunstancial de todo deleite, sino que crea la obra como apertura a estas posibilidades, apertura que, no obstante, oriente las posibilidades mismas en el sentido de provocarlas como respuestas diferentes, pero afines a un estímulo en sí definido. Y el hecho de salvar a esta dialecta de finitud y apertura es algo que nos parece fundamental para una noción de arte como hecho comunicativo y diálogo interpersonal. Humberto Eco, El problema de la obra abierta. Alexander Calder, Espiral, 1958. Las obras de Calder tienen la particularidad de transformarse continuamente, ofreciendo al espectador nuevas posibilidades de interpretación. Uno de los conceptos aplicados con mayor énfasis al estudio de las obras de arte era el de finitud. Con él se aludía a la interpretación unívoca que debía originar una obra de arte. El artista expresa una cosa y espera que el público la capte como él ha querido decirla. En la actualidad, el concepto de finitud no es el más adecuado para aproximarnos a la obra de arte. Si bien el artista produce una obra definida, lo hace para suscitar en sus receptores de diferentes pensamientos emocionales y sentimientos, que puedan tomarse como legítimos y al mismo tiempo precisos. Sin embargo, tampoco es posible afirmar que la obra se disuelve en una multiplicidad de interpretaciones. Las obras de arte contemporáneo originan diversas apreciaciones, estímulos, pero esto no invalida el hecho de que el público ignore por completo la estructura de la obra que ha sido establecida por el artista
En otras palabras, con la obra, el artista propone unos límites de interpretación, el campo de reacciones posibles que los estímulos permiten es vasto, pero se trata siempre de un campo, cuyos límites aparecen determinados por la naturaleza organización de los estímulos. El arte contemporáneo propone un campo de interpretación, no plantea a los espectadores construir una única interpretación, pero tampoco acepta un horizonte indefinido de significados. Ese campo ha sido establecido por el artista desde el momento en que concibe la obra hasta que considera que puede exponerla. El horizonte indefinido interpretaciones se limitan cuando el artista determina aquello que quiere expresar, decide el carácter formal de la obra y delibera acerca de los materiales más adecuados para cumplir con su propósito. En síntesis, podemos afirmar que la obra de arte contemporánea caracteriza por la generación de sentidos y por lo tanto privilegia hermenéutica como método que permite la comprensión y la explicación del fenómeno artístico. Los artistas contemporáneos no buscan fijar un sentido único para su producción, es decir, que proponen experiencias estéticas que generan múltiples sentidos. Sin embargo, esos sentidos deben enriquecer y descubrir la obra. Una de las metas del artista es orientar al público para que su interpretación sea al fin aquello que propuso. La palabra hermenéutica viene del verbo griego hermenéuticos, que significa interpretar, declarar, anunciar, esclarecer y por último traducir. En filosofía, la hermenéutica es un método que expresa la universalización del fenómeno interpretativo desde la concreta y personal historicidad. Gracias.